contable Ronald Fernández Rocío. En este caso vamos a tener un artículo de investigación titulado Utilización de Data SIAP para reducir el plazo de elaboración de informes periciales. Esta investigación se ha realizado a 81 peritos a nivel nacional, para lo cual vamos a someterlos a una prueba estadística y determinar si en realidad la Data SIAP nos va a servir para, en este caso, reducir ese plazo, entendiéndose como la Data SIAP, que es el conjunto de operaciones, ¿no? Digamos, es una tabla donde tenemos muchos datos y, como sabemos, en cada carpeta fiscal, pues a veces la suma aritmética, el llenado manual se nos hace un poco prolongado. Entonces, teniendo una data, teniendo ya el resumen de datos agrupados en tablas dinámicas, se hace mucho más fácil y se minimiza el tiempo de elaboración de los informes periciales. Para ello vamos a contar con 6 puntos, ¿no? 6 puntos específicos en que vamos a resumir de qué se trata este trabajo de investigación. Como sabemos, cada perito a nivel nacional tiene sus propios criterios. A nivel nacional no existe una metodología homogénea que describa, digamos, el estudio de cada caso, ¿no? De cada perito. Cada perito, por decirlo, es formado en alguna especialidad y aplica las técnicas y procedimientos de manera diferente. Más adelante también, por ejemplo, hablamos en el marco teórico que a nivel nacional ya estamos agrupados a través de nuestros representantes y ellos han normado 2 tipos de lineamientos, ¿no? Referentes a los objetos periciales y referentes al modelo de pericia, ¿no? Catalogándola como simple, pericia compleja, ¿no? Y pericia intermedia, que más adelante lo vamos a explicar. Entonces, el propósito que tenemos de este artículo es probar, digamos, si hay necesidad de hacer uso o no de esta dataset, ¿no? Si esto nos va a conllevar, digamos, a confiarnos, digamos, ¿no? En la información que sale de esta data, que es extraída de manera cuidadosa, digamos, se crea un usuario y luego también se da acceso a los módulos, ¿no? De tal manera de que esta información también sea corroborada en las páginas, en los portales, por ejemplo, del Ministerio de Economía y en el portal OCE, ¿no? También podemos hacer, como que dices, el cruce de información, ¿no? Tenemos entre las variables que hemos hallado, son 2, ¿verdad? La primera, que es el tiempo de elaboración del informe pericial, y la segunda, que es la data SIAP, ¿no? Dentro de cada variable también encontramos sus dimensiones, ¿no? Que luego lo vamos a poner a prueba, ¿no? En base a la teoría estadística y en base a las preguntas que hemos realizado. Por ejemplo, aquí en este resultado, en este primer resultado, hemos hecho una prueba de las 2 variables, la variable 1 y la variable 2. La variable 1, donde nos dice que es, ¿no?, el tiempo que se demora un perito en hacer la pericia, y la variable 2 es la utilización o no de la data SIAP. Entonces, practicada luego la encuesta, se tomaron 10 preguntas para cada variable. El resultado de este estudio se sometió a una tabulación en el Excel y se utilizó el programa SPS, donde los datos fueron analizados, arrojando los siguientes resultados, ¿no? Para este caso de la relación entre las 2 variables, la variable 1 y la variable 2, se halló el coeficiente, ¿no? Tenemos un coeficiente de correlación de la variable 2, como se ven ahí en la pantalla, de 0.066, ¿no? Entonces, como este 0.066 se acerca a 1, decimos que existe una correlación muy baja.
Y luego el SIC sabemos que se establece en las colas es de 0.560, ¿no? Ese índice es mayor al 0.05, ¿no? Entonces cuando es mayor está dentro, ¿no? Cuando hacemos esa prueba, ese índice 0.56 que está dentro de la prueba estadística. Por eso ahí concluimos que no existe una correlación exclusiva. ¿Qué significa? Que mayormente los peritos, en su mayoría, personas, digamos, por justificar este estudio, digamos, tienen una mayoría de edad en que no suelen utilizar esa data. La mayoría se agencia o digamos que en sus cálculos manuales y como que es dura de cambio, no utilizan mucho esa data. Por eso que el estudio, al momento de responder la encuesta, han desarrollado de una manera que existen más bien otros factores en que puedan determinar la reducción del tiempo de elaboración de los informes periciales, que no necesariamente puede ser la datación. Para el segundo análisis de nuestra variable, tenemos ya la dimensión 1, ¿no? Contra la variable 2. En esa dimensión 1, por decir, ya es una dimensión específica, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando, por decir, aquí del módulo administrativo frente al tiempo de elaboración de informes periciales. En este estudio, el índice de correlación es 0.743, el más alto, ¿no? Entonces, sí se trata de un estudio que tiene correlación, una correlación alta, como quien dice. Y luego el segundo dato que analizamos es el SIC. El SIC es menor a 0.01. Quiere decir que está dentro del rango permitido 0.05. ¿No? O sea, aquí para esta dimensión sí existe una correlación significativa, ¿no? Quiere decir que cuando yo utilizo el módulo administrativo, pues estamos hablando por ejemplo de presupuestos, necesariamente sí voy a utilizar la datación, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya en la dataset ya está hecho el PIA, el PIN, la modificación SMA, es muy fácil exportar un reporte y analizarlo. No que todo voy a empezar a copiar, por ejemplo, lo que está en la carpeta. El segundo, la tercera, digamos, estudio es la dimensión 2 contra la variable 2. La dimensión 2 es, por ejemplo, ya el módulo administrativo, y la variable 2 es el tiempo de elaboración de informes periciales. Como sabemos, el administrativo es el que más utilizamos, ¿no? Donde están el comprobante SEAF, donde están los comprobantes de pago. Por eso que es la razón que el índice de correlación aquí sale 0.656, ¿no? Eso es muy alto y se acerca a 1. Por eso se dice que hay una correlación alta. También tenemos el SIC, que es menor a 0.01. Como es menor al, este 0.01 es menor al 0.05, también se dice que hay una correlación, ¿no? Significa que también utilizar la dataset dentro del módulo administrativo sí va a permitir reducir el plazo o los días de elaboración de informes periciales. Tenemos también la dimensión 3, que se denomina el módulo contable, ¿no? En este módulo también nosotros cuando vamos a analizar y hemos hecho la encuesta respectiva, el índice de correlación nos ha salido 0.425. Se acerca un poco a 1, ¿no? No tanto, casi la mitad. Entonces ahí se dice que por ejemplo hay una correlación media. Pero el índice SIC bilateral 0.01 es menor que el 0.05, del cual tenemos límite. Entonces decimos que existe una correlación significativa, ¿no? Significa que utilizar la dataset en el módulo contable también va a requerir la utilización de esta data y que va a ahorrar el menor tiempo posible en realizar un informe. O sea, digamos, el estudio indica que para este módulo contable sí se requiere la data, uso de data. Sabemos que las cuentas, las operaciones del día a día, todo está en la data, ¿no? Entonces
sería pues una pérdida de tiempo. Por ejemplo, en una carpeta empezar a digitar esas operaciones diarias nos tomaría mucho tiempo en volver a reconstruir esos hechos más rápido sacando datos. Y por último tenemos la dimensión 4, que es el módulo de planillas analizado contra la variable 2, que es el tiempo de elaboración de informes periciales. Aquí el índice de correlación es bajo, es el 0.284. Este índice, como no se acerca mucho a 1, se dice que hay una baja correlación. Luego analizamos el SIG. El SIG sí es 0.010, ¿no? 0.10, por ejemplo, es menor a 0.05, ¿no? También por eso se dice que sí hay correlación. Quiere decir que esta utilización de data en el módulo de planillas sí es necesaria, ¿no? Y también permite reducir el tiempo de elaboración de los informes periciales, dado que las planillas pues siempre es un dato numérico, ¿no? Digamos en un tema de pago de beneficios, en un tema de cálculos y las boletas, sería muy tedioso empezar a comenzar a tipear, por ejemplo, datos de un trabajador. Si, por ejemplo, en las planillas en el sector público a veces se trata de 500, 100 personas, ¿no? Con varios conceptos. Entonces, por eso que ese estudio arroja ese nivel de correlación, ¿no? Bueno, entonces, como ya lo hemos mencionado eh, en esos estudios, hemos hecho variable contra variable y luego cada dimensión, cada una de las 4 dimensiones con la segunda variable, hemos llegado a las siguientes conclusiones. La primera, la utilización de la data SEAC no es el único indicador que reduce el tiempo de elaboración de informes periciales, ¿no? Porque se relaciona de manera muy mínima, con un ROE de 0.066 y no es significativo, ¿no? Según la prueba de Rohsberg. Como ya les indicaba, la mayoría de peritos sigue usando a nivel nacional sus métodos, digamos, normales, métodos antiguos, métodos no tan sofisticados, ¿no? Y ellos consideran de que la data no es eh, necesariamente un factor que implica reducir eh, el tiempo de elaboración de informes periciales, ¿no? De manera, digamos, general, ¿no? Pero ya cuando vemos, por ejemplo, en la conclusión número 2, la utilización de la data SEAC extrayendo reportes del módulo presupuestario sí reduce el tiempo de elaboración de informes periciales porque se tiene una relación alta, ¿no? Directa de 0.743 y significativamente, ¿no? Al 0.001 según la prueba de Sperman. Están iguales, ¿no? La conclusión 3, 4 y 5 llegan a lo mismo, ¿no? Como les digo, estas conclusiones están relacionadas porque si analizamos en cada módulo, ya sea presupuestario, administrativo, planillas y contable, todas se relacionan de manera directa, ¿no? De manera directa, y esa es una correlación significativa, ¿no? Entonces esa ha sido, digamos, la explicación de nuestro estudio, ¿no?